Hay una pregunta que define al fútbol moderno. ¿Qué vale más, el talento o el marketing? ¿Los goles o los contratos millonarios? Hoy, ser una estrella ya no depende solo de lo que haces en la cancha, sino del ruido que generas fuera de ella. Y en medio de ese ruido, hay nombres que el mundo elevó al cielo antes de que terminaran de merecerlo. Hoy, en Leyendas que no brillaron, vamos a hablar de uno de los casos más polémicos y fascinantes, Neymar da Silva Santos Jr., el hombre que nació para ser el heredero de Messi y Cristiano Ronaldo, pero que terminó siendo el reflejo perfecto de lo que significa estar sobrevalorado. Cuando Neymar irrumpió en el Santos, parecía un jugador de otro planeta. Tenía magia en los pies, una elasticidad de bailarín y una confianza que rozaba la arrogancia. Con apenas 19 años ya era campeón de la Copa Libertadores, mejor jugador de Sudamérica y el mundo se rendía a sus fintas. Su fútbol era puro espectáculo. Bicicletas, sombreros, regates imposibles. En YouTube, sus jugadas acumulaban millones de vistas y en Brasil ya se hablaba del nuevo Pelé. Pero ese fue el problema desde el principio. El fútbol real y el fútbol mediático empezaron a confundirse. Neymar era un crack, sí, pero también era un fenómeno viral. En 2013 fichó por el Barcelona por 88 millones de euros, una cifra astronómica. Y no solo llegó un jugador, sino un producto global. El Barça no solo compró a un futbolista, compró una marca. Las empresas se peleaban por su imagen. Los patrocinadores lo vendían como un ídolo y el club veía en él al sucesor natural de Messi. En su primera temporada marcó 15 goles y dio 11 asistencias. Números sólidos, claro, pero muy lejos del impacto que se esperaba de un fichaje de esa magnitud. Sin embargo, los titulares no hablaban de estadísticas, sino de su estilo, su carisma, su sonrisa. Neymar no era solo un jugador, era una máquina de generar atención. La temporada 2014-2015 fue, sin duda, su punto más alto. Como parte del tridente MSN, junto a Messi y Suárez, vivió su época dorada. Entre los tres marcaron 122 goles, una cifra legendaria. Neymar firmó 39 goles y 10 asistencias, ganando la Champions League, la Liga y la Copa del Rey. Parecía que el trono del fútbol, cuando Messi y Cristiano se retiraran, finalmente le pertenecía. Pero justo ahí, en su mejor momento, empezó su caída invisible. Neymar no quería ser parte de un tridente legendario, quería ser el único protagonista, y esa ambición que a veces impulsa a los más grandes, en su caso lo llevó por un camino equivocado. En 2017, Neymar protagonizó el fichaje más caro en la historia del fútbol, 222 millones de euros para irse del Barcelona al PSG. Fue un movimiento que prometía cambiar la historia. Neymar sería el líder absoluto de un proyecto nuevo, en una liga donde podría brillar sin la sombra de Messi. Pero ese récord, más que consagrarlo, lo condenó. Desde ese día, dejó de ser una promesa y se convirtió en una expectativa imposible de cumplir. La presión de ser el jugador más caro del mundo pesó más que cualquier defensa rival. En París, Neymar empezó bien. En su primera temporada anotó 28 goles y dio 16 asistencias en solo 30 partidos. Pero una lesión en febrero lo dejó fuera justo antes de los octavos de final de la Champions. Sin su gran estrella, el PSG fue eliminado. Y esa historia se repitió una y otra vez. Temporada tras temporada, el guión era el mismo. Neymar brillaba en la Ligue 1, una liga que dominaba sin dificultad, pero desaparecía en los momentos clave, en los partidos que definen la grandeza. En 6 temporadas con el PSG, jugó apenas 173 partidos, perdiéndose más de 130 por lesiones o sanciones, una cifra escandalosa para un jugador de su calibre. Sus números individuales son impresionantes, 118 goles y 77 asistencias. Pero en el contexto de un club diseñado para ganar la Champions, fueron insuficientes. El gran problema con Neymar nunca fue su talento, porque lo tiene de sobra. El problema fue lo que no hizo con él. Su carrera se llenó de lesiones, de fiestas, de polémicas y de decisiones que parecían venir más del ego que del hambre competitiva. Nunca lideró a su equipo en un momento histórico. El único año que el PSG llegó a la final de la Champions, en 2020, Neymar no marcó ni asistió en el partido decisivo contra el Bayern Múnich. En el momento de la verdad, se apagó. Mientras Messi y Cristiano seguían reescribiendo la historia del fútbol con récords y títulos, Neymar se convertía en una figura contradictoria. Un genio técnico atrapado en su propio show. Su talento nunca estuvo en duda, pero su mentalidad sí. Y eso, en el fútbol de élite, es lo que marca la diferencia entre ser un ídolo y ser un mito incompleto. Se hablaba más de sus caídas, de sus peinados y de sus publicaciones en Instagram que de su impacto en las grandes noches europeas. En 2023, su fichaje por el Al Hilal de Arabia Saudita cerró un ciclo.
A sus 31 años, Neymar dejó el fútbol europeo con una vitrina llena de títulos locales, pero sin Balón de Oro, sin una Champions como protagonista y con la sensación de que nunca alcanzó su verdadero techo. La cifra de 222 millones de euros que lo convirtió en el jugador más caro del planeta terminó siendo su cadena. Nunca estuvo a la altura de esa etiqueta, no porque no pudiera, sino porque quizás no quiso, porque el brillo fuera del campo pareció ser más importante que su legado dentro de él. Neymar representa a la perfección la era moderna del futbolista convertido en marca. Un jugador de highlights, no de historia. Su carrera se alimentó de likes, de clips virales, de frases vacías. Se convirtió en el símbolo del «qué podría haber sido» en lugar del «lo que fue». Y eso, aunque duela decirlo, lo convierte en uno de los jugadores más sobrevalorados de su generación. No se trata de despreciar su talento, sino de contrastarlo con las expectativas. Neymar tenía todo para ser el mejor del mundo. Técnica, carisma, velocidad, regate, visión. Pero el talento sin disciplina es solo una promesa. Y en los libros de historia del fútbol, las promesas no valen lo mismo que los hechos. Quizás el tiempo lo reivindique, o quizás lo recuerden como el jugador que vendió más camisetas que títulos importantes. Lo que es seguro es que Neymar cambió el fútbol, pero no por sus conquistas, sino por el precio que el mundo estuvo dispuesto a pagar por su ilusión. Una ilusión que, al final, nunca se hizo del todo realidad. ¿Estás de acuerdo con esta visión? ¿Crees que Neymar es un genio incomprendido o una leyenda que no brilló como debía? Déjame tu opinión en los comentarios. Si Neymar representa el talento desperdiciado por el ego y las distracciones, Paul Pogba encarna otro tipo de espejismo. El del futbolista que fue inflado por la nostalgia, por el marketing y por un mercado desesperado por fabricar ídolos nuevos. En 2012, Pogba se marchó libre del Manchester United rumbo a la Juventus. Era un joven francés de 19 años que apenas había tenido minutos en Inglaterra, pero en Italia encontró el escenario perfecto. En la Juventus, su talento físico y técnico destacó. Era elegante, con un estilo único, alto, fuerte, con zancada de atleta y un golpeo espectacular. En sus 4 temporadas en Turín, disputó 178 partidos, marcando 34 goles y repartiendo 43 asistencias, ayudando a ganar 4 títulos consecutivos de la Serie A. En 2015, llegó incluso a disputar la final de la Champions League ante el Barcelona. La Juventus lo había fichado gratis, pero el Manchester United lo recompró en 2016 por 105 millones de euros, convirtiéndolo en el jugador más caro del mundo en ese momento. Pogba regresaba como un símbolo del renacer del club. El fichaje no solo fue deportivo, fue un espectáculo mediático. Las redes del United estallaron con el hashtag #AsuntaPogback. Adidas lanzó una campaña global con su rostro, y la Premier League lo presentó como el regreso del hijo pródigo. Pero entre tanto ruido, algo se perdió, la realidad. Pogba no era un jugador que dominara partidos como lo hacían los verdaderos líderes del mediocampo. Era un futbolista de momentos, de destellos. En su primera temporada, bajo la dirección de Mourinho, registró 9 goles y 6 asistencias en 51 partidos. El United ganó la Europa League y la Copa de la Liga, pero Pogba nunca fue el corazón del equipo. Sus números se mantuvieron discretos en los años siguientes. En 6 temporadas con el United, solo superó los 10 goles por temporada una vez, y nunca dio más de 10 asistencias en la Premier. Lo preocupante fue su inconsistencia. Un día podía parecer el mejor mediocampista del mundo, y al siguiente, un jugador sin rumbo. Las lesiones empezaron a perseguirlo, pero más aún lo hizo la falta de compromiso. Su actitud, sus enfrentamientos con Mourinho y las continuas polémicas fuera del campo, peinados, bailes, redes sociales, lo convirtieron en blanco fácil de críticas. Pogba no soportaba el peso de lo que representaba su precio, y el precio lo devoró. Aún así, en la selección francesa sí mostró otra cara. Fue clave en el Mundial de 2018, marcando en la final contra Croacia y siendo una de las figuras del torneo. Pero el contraste era demasiado evidente. Con Francia, rodeado de estructura y disciplina, brillaba. Con el United era un reflejo difuso de lo que prometía. En 2022 regresó nuevamente a la Juventus, lesionado, sin ritmo y con la sombra de los años pasados. Y como si el destino se burlara de su historia, en 2023 dio positivo por testosterona en un control antidopaje. De héroe mundialista a figura suspendida, en apenas 5 años. Pogba es el símbolo del jugador que confundió carisma con liderazgo. Su talento fue indiscutible, pero el fútbol no se mide por potencial, sino por constancia, y Pogba nunca logró sostenerla. Pasó de ser el mediocampista más caro del mundo a un recuerdo incómodo. Hoy su nombre se menciona más por lo que costó que por lo que logró. Y esa es, quizá, la definición más cruel de estar sobrevalorado.
Del brillo fallido de Pogba, el camino nos lleva a otro caso igual de simbólico. Eden Hazard. Hazard no era solo talento, era arte. En el Chelsea fue magia pura. Entre 2012 y 2019 disputó 352 partidos, anotó 110 goles y repartió 92 asistencias, ganando 2 Premier League y siendo elegido 2 veces mejor jugador de la liga. Su estilo era hipnótico. Dribles cortos, conducción eléctrica, control perfecto. No necesitaba velocidad, solo tiempo y espacio, y los creaba a su manera. Pero su historia también es la del exceso de expectativas. En el verano de 2019, el Real Madrid lo fichó por 115 millones de euros, buscando llenar el vacío que dejó Cristiano Ronaldo. Era un fichaje cargado de simbolismo. Hazard no solo debía rendir, debía reemplazar al mejor jugador en la historia del club moderno. Y desde el primer día, todo se torció. Llegó al Madrid fuera de forma, literalmente con 7 kilos de más, algo que él mismo reconoció en entrevistas. Una mala pretemporada, lesiones musculares constantes y fracturas lo hundieron antes de empezar. En su primera temporada jugó solo 22 partidos, marcando 1 gol. En 4 años con el Real Madrid, sus números fueron devastadores. 76 partidos, 7 goles, 12 asistencias, apenas una sombra de aquel jugador que deslumbró en Inglaterra. Entre 2019 y 2023, Hazard se perdió más de 80 partidos por lesión. Su físico se deterioró rápidamente y su confianza desapareció. Cada intento de regreso terminaba en recaída. El Bernabéu, acostumbrado a ídolos que lo daban todo, perdió la paciencia. Lo que debía ser el nuevo líder se convirtió en el fichaje más decepcionante en la historia reciente del club. Lo curioso es que Hazard nunca fue un jugador conflictivo. No hubo escándalos, ni egos inflados, ni declaraciones polémicas, pero el precio que se pagó por él creó una expectativa que ni su mejor versión habría podido cumplir. Y cuando el cuerpo lo traicionó, el mundo lo olvidó. En junio de 2023, su contrato fue rescindido y pocos meses después anunció su retiro, con apenas 32 años, un talento que se apagó sin ruido, sin gloria y sin legado europeo. Eden Hazard es el reflejo del futbolista moderno atrapado entre la nostalgia y la exigencia. En el Chelsea fue un artista, en el Real Madrid una inversión fallida. El problema no fue su talento, sino el momento. Llegó al club equivocado, en el tiempo equivocado y con una presión imposible. Pero el fútbol no perdona excusas. El dinero transforma las expectativas en juicios, y Hazard pagó el precio de ser el sucesor que nunca fue. Juntos, Pogba y Hazard simbolizan 2 rostros diferentes de la sobrevaloración. Uno, el del jugador que creyó más en su personaje que en su rendimiento. El otro, el del genio que nunca encontró espacio para su arte. Ambos víctimas de una era que confunde fama con grandeza. En el fútbol actual, la narrativa vale más que el resultado, y los jugadores se convierten en productos antes que en leyendas. Pogba y Hazard lo vivieron en carne propia. Uno se perdió entre la cámara y el vestuario, el otro entre la ilusión y la realidad. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado el análisis, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.